¿qué tal? Gracias por estar con nosotros aquí en Conversamos. Les saluda Andrea Salazar y hoy vamos a estar hablando de la nueva estrategia que está lanzando para Costa Rica durante el 2025 y 2027 el Banco Interamericano de Desarrollo BID, y precisamente para hablar de este tema estamos con Francisco Javier Urra, quien es el representante del BID para Costa Rica. Don Francisco Javier, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Andrea. Un placer estar aquí hoy contigo. Hablemos primero un poquito, tal vez para poner el contexto, sobre el trabajo que realiza el BID en un país como Costa Rica, don Francisco. Sí, pues muchísimas gracias, Andrea. El trabajo que realiza el BID en Costa Rica se ve y se palpa en el día a día y lo pueden ver los ciudadanos. Nuestra institución tiene el nombre de banco, pero es más un socio en el desarrollo. Nosotros apoyamos las principales iniciativas de desarrollo para mejorar una mejor Costa Rica. Entonces, poniéndonos en los zapatos de nuestros oyentes, de la audiencia hoy, pues quizás cuando las personas salen por la mañana y lo primero que dan es la luz, en ese sentido, pues estamos trabajando con el ICE, tenemos una cartera importante de proyectos de generación energética con el ICE. Cuando abren el agua, de un rato después para preparar el desayuno, trabajamos con el AIA en temas de agua y saneamiento. Cuando ya salen a sus trabajos, tenemos una cartera de más de 1.000 millones de dólares con el Ministerio de Obras Públicas. Conversábamos ahora informalmente antes de estar en antena. Por ejemplo, estamos trabajando en Taras La Lima. Tenemos uno de los proyectos emblemáticos, que es el proyecto de carretera San Carlos, donde estamos empezando a trabajar. Uno de los más esperados, por cierto. Uno de los más esperados, una deuda histórica, una deuda histórica. El banco entró hace poco en San Carlos, en ese sentido, o sea, quiero decir, la definición fue hace prácticamente un año. Yo sé que ahora hay un trabajo previo, que es un trabajo técnico de licitaciones, pero nosotros esperamos que en pocos meses, ya no estamos hablando de años, en pocos meses, haya grúas trabajando, por ejemplo, lo que llamamos Punta Sur, que es ese tramo que va desde San Ramón hasta el tramo central. Pero también tenemos una gran presencia en un tema que es crítico y que es triste, pero es necesario, y es seguridad ciudadana. Estamos inaugurando delegaciones de policía en todo el país, y no solo delegaciones, también centros cívicos de paz en Cartago, en Punta Arenas, en Heredia, que son centros para los jóvenes, para que tengan reinserción y prevención de la violencia. Trabajamos en la integración regional, un tema tan importante, por ejemplo, para las personas de la zona sur del país o de la zona norte. En el ejemplo, estuve hace unos meses junto con el presidente en la inauguración de Paso Canoas, un paso integrado fronterizo. En definitiva, trabajamos en todos los sectores que mejoran, y ese es el trabajo del sector público. El banco también trabaja en sector privado, trabajamos con instituciones financieras, por ejemplo, con Banco Nacional emitimos hace poco un bono azul, o trabajamos con pequeñas y medianas empresas a lo largo de todo el país. Le pongo un ejemplo tan interesante, por ejemplo, como con Metalub, que no está lejos de aquí, de La Uruca, donde estamos hoy, para el reciclaje de aceites de coches. En definitiva, y con esto concluyo, somos un banco multilateral, no tenemos un objetivo comercial, nosotros no hacemos plata con los préstamos que hacemos y con las operaciones. Yo mismo, como representante, no tengo, a diferencia de otros banqueros que tienen un resultado y ganan más o menos a final de año por el negocio, a mí, y cuando digo a mí digo a toda la representación del banco, nos miden por el impacto en el desarrollo. Sí medimos nuestros proyectos, sí somos muy exigentes, que sean proyectos que tengan impacto, que transformen vidas. Don Francisco Javier, hablemos de esta propuesta que tienen, esta estrategia para estos años que vienen y cómo van a impactar a Costa Rica. Entiendo que ustedes tienen 3 pilares para estos próximos años. Exactamente. Costa Rica, nosotros desde el banco siempre decimos, es un caso de éxito. Cuando digo es un caso de éxito, lo comparamos con el contexto de Centroamérica y de América Latina en general. Y realmente Costa Rica en los últimos años es un país que ha revertido la crisis fiscal, es un país que tiene unas muy buenas cifras de crecimiento macroeconómico, de las mejores de la región, tiene un control de la inflación, es una economía conectada con cadenas globales de valor, una economía exportadora, en definitiva un país que funciona. Pero creemos que tiene como cuellos de botella, algunos temas muy concretos que son los que limitan la plena potencialidad del país. ¿Cómo cuáles? Y son 3. El primero, la infraestructura. Creo que esto lo comentábamos también antes fuera de la antena, salimos por las mañanas, yo vivo en Santa Ana o en Escazú o donde sea, hay presas, la cantidad de vehículos en las carreteras es excesiva, la calidad de las carreteras no es suficiente y hay muchísima necesidad de trabajar en infraestructura vial. Entonces vamos a seguir trabajando en infraestructura vial. Segundo, dentro de infraestructura, energía. Yo ayer almorzaba con el presidente Marco Acuña del ICE, vamos a preparar ya un préstamo de 200 millones de dólares y otro préstamo de 150 sin garantía soberana para modernizar el sistema eléctrico del país.
las proyecciones que tenemos de demanda en energía en el país hacen que se necesite trabajar muy fuertemente. Entonces, un primer gran bloque sería dotar a Costa Rica, por ponerlo así de manera resumida, de una infraestructura a la altura de una economía competitiva como es Costa Rica, porque a día de hoy no la tiene y está lastrando la potencialidad del país. El segundo es el sector privado. Y aquí yo quiero entrar un poco en detalle porque hace unos minutos yo hablaba de que esta es una economía exportadora, etcétera. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es que en Costa Rica hay una bipolaridad en ese sentido. Hay un sector que es el sector exportador, el sector de las zonas francas. Ese sector tiene acceso a financiamiento, tiene acceso a cadenas globales de valor, tiene acceso a buen capital humano. Entonces, y luego tenemos otro sector, que es el sector local, el sector en ese sentido doméstico, el que no exporta. Y ahí vemos muchos problemas. Problemas de acceso a financiamiento, problemas de capital humano, etcétera. Entonces, no es que queramos dañar el modelo de zonas francas, de hecho lo queremos fomentar, pero lo que queremos es que ese sector doméstico de la pequeña y mediana empresa, que puede estar en San Carlos, o en Golfito, o en Guanacaste, sea tan competitivo como el sector exportador. Y que al final puede incluso brindarle un servicio a ese Exactamente, sector. o sea, porque si no, el gap, o sea, la brecha no va a dejar de crecer. Las zonas francas que tenemos en Cartago, que tenemos en Goyol, van a seguir siendo cada día más competitivas y la pequeña y mediana empresa que está, como digo, en Sarapiquí o que está en Limón, va a dejar de ser competitiva. ¿Sigue siendo Costa Rica un país atractivo para estas zonas francas? Sí, muy atractivo. Nosotros, y yo sé que ha habido discusión, por ejemplo, si te pones que la moneda costarricense es una moneda muy apreciada. O, por ejemplo, se dice realmente ya los costes laborales de Costa Rica están por encima, pero sigue siendo un modelo de éxito, lo estamos viendo. El trabajo que ha realizado, por ejemplo, los colegas de Comex y los colegas de Procomer es exitoso en el sentido de seguir atrayendo inversión. Las empresas con las que yo hablo, los fondos de inversión, ellos son conscientes de que Costa Rica es un país caro, en ese sentido, un poco más caro que otros pares de Centroamérica, pero también tiene un valor agregado mucho mayor que otros pares de Centroamérica. Entonces, muchos empresarios dicen, pues sí, aunque los costes unitarios sean marginalmente mayores, sí me rinde. Entonces, en ¿Por ese qué? sentido, ¿Cuál es ese atractivo? yo diría que el primero, el capital humano. El capital humano costarricense sigue siendo cualificado en ese sentido. O sea, está más preparado que en el resto de la región. Está más preparado. Entonces, por ejemplo, en una industria concreta, para ponerte un ejemplo concreto, el de los centros de servicios. Hay otros países de la región, de Centroamérica y del Caribe, que los costes son mucho menores. Pero, por ejemplo, el inglés, el manejo de herramientas informáticas, algunos temas un poco más sofisticados, no llegan. Entonces, cuando se va a armar un centro de servicios en Costa Rica y es algún tipo de empresa internacional que dice, bueno, no solamente es alguien que meta datos en Excel, sino que haga un poquito algo más cualificado, ahí ya Costa Rica tiene un valor cualificado. Segundo, una estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica es un valor en sí mismo, es un país muy estable económicamente. Tercero, es un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho donde los tribunales funcionan. Y si usted y yo tenemos un pleito jurídico, vamos a un tribunal y las normas se imponen. Y cuarto, yo diría, pese a lo que hablaba hace un momento de la seguridad ciudadana, Costa Rica es un país que todavía es un país pacífico, es un país donde hay una convivencia. Entonces, son intangibles, pero que una empresa internacional dice, pues a la hora de pensar poner una empresa o no, sigue viniendo a Costa Rica. ¿Son suficientes las políticas de seguridad para mantener ese rubro ahí también? La seguridad ciudadana es un gran desafío en toda América Latina y el Caribe. Y ahí yo creo que hay un mensaje muy importante. El presidente del banco, Ilan Goljan, ha mandado una idea de que el banco tiene que estar porque el desafío de la inseguridad es muy fuerte. Cuando hablamos de la inseguridad ciudadana en Costa Rica, pero en toda América Latina, estamos hablando sobre todo de crimen organizado. Estamos hablando de crimen organizado que se dedica al narcotráfico, al blanqueo de dinero, al trata de personas. Entonces es una inseguridad con mucho músculo en ese sentido. Entonces yo sé que los ciudadanos están muy preocupados, pero realmente cuando se introducen las mafias en los países, como infelizmente es el caso de Costa Rica, se introducen con capacidad financiera, con capacidad logística, y en ese sentido el hacerles frente es difícil. En ese sentido es difícil. Yo creo que el bloque de políticas que tiene el país es suficiente, se puede hacer más, se está dotando de capacidades a la fuerza pública. Este es un país que no tiene ejército, forma parte además de la cultura costarricense el no tener ejército, pero también eso es un pasivo en ese sentido, ¿no? Lo veíamos ayer con la visita del secretario Rubio. En ese sentido, la cooperación con Estados Unidos se va a fortalecer para tener más seguridad ciudadana, y el banco va a apoyar muy fuertemente. Nosotros tenemos un préstamo en ejecución de 100 millones de dólares, pero estamos aprobando el próximo mes de marzo una línea de crédito por 350 millones de dólares. En total van a ser 450 millones de dólares para fuerza pública en el país y centros cívicos de paz. Sí creemos que la inversión tiene que ser muy importante, porque sí hay un punto con seguridad ciudadana.
y es no llegar al punto de no retorno. Y eso lo hemos visto infelizmente en otros países. Afortunadamente Costa Rica no está ahí, todavía se puede revertir. Países de los que estamos muy cerca. Países de los que estamos muy cerca, y no quiero mencionarlos para no, entre comillas, estigmatizar a países vecinos y países amigos, pero exactamente, esto es como con la salud, ¿no? Es cuando te dice el doctor, cuídese, cuídese, porque ya en el momento en que a usted le da un infarto, revertir eso es mucho más difícil, es mucho mejor trabajar en prevención. Don Francisco Javier, vamos a aprovechar para hacer una pausa, pero ya regresamos con más aquí en Conversamos. Regresamos aquí en Conversamos y pues estamos hablando de buenas noticias, don Francisco Javier, porque estamos hablando de inversión que es para mejorar la calidad de vida al final del costarricense, como que podemos llamar, el que normalmente está viéndonos en las noticias y que le interesa saber en qué va a mejorar el país, qué proyectos vienen. Y usted me hablaba de 2 puntos que son esos ejes estratégicos y creo que nos faltó el tercero, ¿verdad? Nos faltó el tercero, que no diría que es el más importante, pero es uno de los más importantes, que es la protección del contrato social costarricense. Costa Rica es un país que se destaca frente a América Central y América Latina por su contrato social. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque puede parecer una palabra bonita. El contrato social costarricense viene desde hace décadas, yo diría desde comienzos del siglo XX, donde Costa Rica divergió felizmente de otros países de América Latina que entraron en dictaduras, en lucha y violencia política. Costa Rica tiene un estado del bienestar muy sólido, Costa Rica tiene un régimen de paz, de convivencia, que a día de hoy se mantiene, pero está en riesgo. Lo que vemos es que está en riesgo. Entonces vamos a trabajar en 3 grandes áreas para fomentar o proteger el contrato social. El primero, ya lo he mencionado, seguridad ciudadana. Creemos que si el país entra en una situación de inseguridad, todo lo demás, macroeconomía, inversión en empresas, todo colapsa. También va a ir cayendo. Y va a ir cayendo. Entonces vamos a seguir trabajando en seguridad. El segundo gran tema es la educación. Lo mencionábamos hace unos minutos. Una de las ventajas comparativas de Costa Rica es su capital humano. Por la pandemia y por otros temas creemos que eso se ha ido deteriorando, la educación se ha ido deteriorando y hay que invertir directamente en educación. Y el tercero es un tema estructural que va más allá de los políticos, de las decisiones, y es que Costa Rica tiene una población muy envejecida. Si nos vamos a países centroamericanos, son poblaciones con una pirámide demográfica de mucha gente joven, entonces hay que trabajar más con los jóvenes. Costa Rica se parece mucho más a los países OCDE, los países desarrollados, Francia, España, Japón, Estados Unidos, con una población muy envejecida. Eso tiene desafíos en los próximos años muy inminentes. El primero que queremos trabajar es el sistema de cuidados. El sistema de cuidados no es sólido en el país. Yo lo comento siempre, vemos por ejemplo que 2/3 de las graduadas universitarios en Costa Rica son mujeres. Y sin embargo luego el desempleo femenino es muy alto. ¿Por qué? Porque las mujeres se gradúan de la universidad, se incorporan al mercado laboral y cuando pasan unos años, la persona mayor en casa, el abuelo, etcétera, etcétera, hay que cuidarlo y es la mujer la que deja el empleo. Entonces es todo un continuo. Si no trabajamos el tema de envejecimiento y por tanto el tema de cuidados, no vamos a trabajar paridad de género. Entonces queremos trabajar también, por ejemplo, el tema de pensiones. La sostenibilidad de las pensiones con una población envejecida va a ser clave. Pero en definitiva, proteger ese contrato social costarricense a través de seguridad, educación y la protección al tema de cuidados y de envejecimiento de la población. Hablando precisamente esto del envejecimiento, también sería importante pues entonces fomentar que el tico vuelva a tener más hijos, a querer tener más hijos. Podríamos vernos como otros países que usted menciona en Europa, que incluso hay incentivos económicos para las parejas que deciden tener hijos. No, totalmente. Es uno de los hechos que vemos en los países más desarrollados. El tema realmente de una caída demográfica. Los datos, por ejemplo, de Corea del Sur. Corea del Sur creo que en 3 generaciones, si no tienen inmigración o no le dan vuelta, Corea del Sur desaparece, entre comillas. Tal es el grado de empequeñecimiento de la población. Entonces es algo común a economías avanzadas, lo cual es positivo en ese sentido. Quiere decir que ya hay una planificación familiar, que hay unos temas, pero es un riesgo porque hay una actividad económica y entonces lo vemos además con el tema migratorio. Nosotros como banco no vamos a entrar directamente en esos temas, pero sí creemos que el país como un todo y lo que es la política tiene que fomentar en ese sentido una natalidad responsable y que las familias tengan una protección y beneficios fiscales, tributarios, etcétera, etcétera, para que, como usted dice, las parejas jóvenes, las parejas que quieren formar una familia, pues puedan tenerla y tengan ese tipo de beneficios, porque el país va a necesitar de mano de obra a la rapidez. Claro, don Francisco Javier,
también el tema de salud, pensando en esto del envejecimiento, ¿verdad? Tenemos también un reto grande pensando en que el único hospital que está dedicado a esta población en este momento lo vemos bastante deteriorado y todavía no hay luz para la construcción de uno nuevo. Exacto, sí. Nosotros hemos estado en diálogo, tanto con otros socios como con el Ministerio de Hacienda, y estamos abiertos, por ejemplo, a trabajar en el sentido de inversión. Aquí hay un tema, es que hay muchas necesidades, ¿no? Y en ese sentido, yo soy muy solidario con el ministro Nogui Acosta, que es el ministro de Hacienda con el cual yo tengo la interlocución, porque lógicamente a él le toca, a él le piden todos los ministros de línea, hay que hacer carreteras, hay que hacer hospitales, hay que hacer agua, hay que hacer electricidad, y él tiene que ordenar un poco el diálogo con nosotros. Pero sí, yo creo que Costa Rica siempre ha tenido una sanidad pública de calidad, lo cual es muy positivo, pero los desafíos en la medida en que la población se envejezca y la edad media, la edad media vayan a ser 80 o 90 años, los desafíos van a ser mucho mayores y el impacto fiscal para el país va a ser mucho mayor. Un tema que yo creo que es fundamental en ese sentido es trabajar en la prevención. Cuando hacemos un análisis del costo fiscal del gasto sanitario, vemos que cada vez pesa más las enfermedades no transmisibles, por decirlo así entre comillas. Diabetes, por ejemplo. Exacto, las enfermedades de las cuales en alguna parte somos nosotros responsables. Si yo, y no estoy culpando, faltaría más a las personas que tienen ciertas condiciones, pero yo de una manera responsable puedo tener una dieta saludable o hacer ejercicio físico y en todo caso modero el riesgo de diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas, etcétera. Todo eso también es trabajo en prevención, todo se vincula en todo. Por ejemplo, trabajar con el Ministerio de Educación para que los niños, las personas más jóvenes, hablábamos hace un rato, usted y yo, somos padres, pues todos queremos llevar a nuestros hijos al cumpleaños y darles unos dulces, faltaría. Pero si eso se va por un camino que no paran de comer dulces, pues el día de mañana vamos a tener a unos niños que van a tener obesidad infantil, van a tener diabetes y aparte de tener problemas de salud, va a suponer un peso para el sistema sanitario del país. Entonces, es todo un continuo el que queremos hacer de apoyo al sistema social del país. Ahora usted, me voy a volver un poco porque usted también mencionaba el tema energético. En Costa Rica, bueno, es un país que es famoso porque produce de manera de fuentes naturales su electricidad. ¿Cuál es el problema específico que hay en este sentido? Sabemos que el año pasado incluso pues hubo amenaza, ¿verdad? Sí, con la sequía de que iban a haber apagones debido a esto, pero ¿cuál es el problema que estamos teniendo principalmente? El problema es muy concreto. Costa Rica es un caso de enorme éxito. Tiene el 99-98% de generación eléctrica sostenible. Es algo que a nivel internacional se destaca siempre. Único. Y de hecho no se puede conseguir el 100%. Creo que yo no soy especialista en energía, pero creo que hay que dejar un 1% de fuentes a lo mejor no sostenibles por si hubiera algún tipo de bajada. Pero Costa Rica ha conseguido eso. Y Costa Rica tiene un buen sistema energético. Lo que ocurre es que viendo las cifras macroeconómicas, este es un país que está creciendo al 4, casi 5%, la necesidad de energía no para de crecer. Y particularmente de los usuarios, pero también de las empresas. Si estamos hablando de instalar, por ejemplo, empresas de semiconductores en el país, necesitan una fuente de energía. Que es el futuro más inmediato. Es el futuro, necesitan. Entonces, hablando con los colegas del ICE y del CNFL, tienen necesidades de inversión para poder atender a una demanda que no está dejando de crecer de manera exponencial. Don Francisco, también me gustaría que hablemos de la cantidad del dinero que se tiene para invertir en esta estrategia. Perfecto. Nosotros en el banco no tenemos una, una cifra límite. O sea, hay cifras orientativas porque el mensaje que manda siempre el presidente Golhan es a nosotros los representantes, tráiganme proyectos que sean interesantes y que demuestran que tengan impacto y habrá financiamiento. Pero nosotros, para dar una cifra a la audiencia, estamos pensando que en estos 4 años que tiene de validez la estrategia, unos 2.000 millones de dólares, que serían tanto para préstamos al gobierno, al sector público, lo que llamamos con garantía soberana, como al sector privado. 2.000 millones es una cifra muy significativa para poder revertir algunos de los problemas que hemos comentado. Con respuesta a todos estos problemas, ¿existe tal vez algún modelo, otro país que pueda ser la guía que pueda tomar Costa Rica para salir de todas estas situaciones que hablamos de inseguridad, de salud, de educación? Sí, pero son muchos, quiero decir. Y eso es un... No hay uno. No hay uno, exactamente. Como todo en la vida. No existe la persona perfecta, no existe el país perfecto. Y me gusta mucho, Andrea, que me haga usted esa pregunta,
porque eso es el gran trabajo del BID. Nosotros el BID, como tiene el acrónimo que es un banco, parece que somos un banco, pero el financiamiento es lo de menos, entre comillas, que hacemos. Lo que hacemos es todo ese acompañamiento técnico. Nosotros traemos mucha asistencia técnica, traemos mucho conocimiento y experiencias de otros países en ese sentido. Me pone un ejemplo, por ejemplo, de países. Un tema que estamos viendo es el del sector privado. Vemos que Costa Rica no tiene suficientemente desarrolladas las alianzas público-privadas, por ejemplo. Entonces ahí sí, pues se me ocurren ejemplos. Muy separados. Muy separados. Un país que es una economía avanzada, que tiene acceso a financiamiento, que tiene tribunales que funcionan, debería tener muchas más alianzas público-privadas para autopistas, para puertos, etcétera. Pues, por ejemplo, traer el caso de Brasil, el caso de Chile, el caso de Colombia, y lo estamos haciendo. Estamos trayendo cooperación técnica para traer a los expertos de esos países y que lo incorporen aquí, trabajando con el Ministerio de Obras Públicas y el Consejo Nacional de Concesiones. En temas, por ejemplo, de cuidados, estamos haciendo, por ejemplo, compartiendo prácticas de Francia. Hemos traído del Ministerio de Sanidad francés aquí a Costa Rica, por ejemplo, para ver cómo se está haciendo en Francia, en pueblos pequeños, también público-privados. Las escuelas abren a distintas horas, las empresas tienen horarios variables y entonces las mujeres, los hombres, padres de familia pueden conciliar. En definitiva, no hay un modelo único, pero el banco siempre trata de traer las mejores experiencias. En el tema de pensiones, que es uno de esos que más le interesa al Tico. En tema de pensiones, nosotros nos guiamos mucho por las prácticas de la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Con el tema de pensiones, el mayor desafío, las reformas de pensiones son muy complicadas, porque es abrir un tema muy complicado, exige de mucho consenso político. Yo creo que este es un buen momento, porque es un momento, las reformas hay que hacerlas no cuando está lloviendo, ¿no? El techo, se dice, se cambia no cuando está lloviendo, y ahora es un momento en el cual Costa Rica está en un buen momento macroeconómico. Estamos en un verano. Estamos en un verano, pero puede venir un otoño lluvioso en ese sentido, pero va a tocar hacer las reformas, exige de consensos políticos, exige de una visión de muy largo plazo, no hay que pensar en las elecciones de dentro de unos meses, sino prácticamente en las próximas generaciones, y exige ver temas inclusive de transferencia de recursos entre generaciones, en ese sentido, ¿no? Yo soy español y, por ejemplo, existen polémicas en España respecto a si los jóvenes están subvencionando a los ancianos. Es todo un tema muy grande, pero existen muy buenas prácticas. Mañana mismo, por ejemplo, nosotros vamos a un taller junto con el Ministro de Trabajo de pensiones, en ese sentido, y es un tema donde el banco, de nuevo, actúa. Hay una palabra en inglés que se llama el honest broker, que es un poco como decir el facilitador sin interés. Nosotros, como no tenemos un interés, no buscamos hacer negocio, traemos las buenas prácticas y ahí son las fuerzas políticas las que tienen que sentarse y probablemente, quizás este año a lo mejor no, porque es un año ya cuasi electoral o preelectoral, pero en el 2026 sí abrir la discusión política de cómo se reforma el sistema de pensiones. El tema de las elecciones es uno que tal vez puede entonces parar un poco ese progreso, ese camino para sacar las pensiones adelante. Es algo que pasa con normalidad en Costa Rica cada 4 años. Yo creo que es algo que ocurre, pero no hay que dramatizar. O sea, Costa Rica es una democracia. Y es una democracia vibrante, donde hay pluralismo político, y ahora estamos en un año preelectoral. Entonces se nota, hay debates, hay una política, pero creo que es algo muy positivo, en el sentido de que es un país que la democracia es sólida, donde la gente se expresa, y hay temas en ese sentido que, lógicamente, la actualidad política coge un poco de calor y es más difícil buscar consensos. El caso del banco, como yo le ponía un ejemplo, estamos aprobando la estrategia este año, tenemos 4 préstamos para aprobarse este año, 2 en el área de seguridad, 1 en educación y 1 en el sistema de cuidados. No se para el banco. Lo que yo digo es que a lo mejor para reformas de política, que son un poquito más ambiciosas, como puede ser el de pensiones, es verdad que un año electoral es más complicado. Pero en absoluto digo que no se puede hacer. Digo que no se puede, pero yo sí desdramatizaría un poco, en el sentido de que es muy sano. Qué triste es ver países donde no hay democracia, son dictaduras, no hay diálogo político y entonces no hay ese debate. Siempre ocurre en los ciclos políticos que el año electoral se generan ciertas tensiones, es un poco más difícil encontrar consensos, pero nosotros, Andrea, tuvimos la semana pasada la presentación de la estrategia, tuvimos varios paneles donde se sentaron ministros del gobierno, diputados de Liberación, diputados del PLP, diputados de otros partidos, líderes empresariales. Todas las voces. Todas las voces. Eso también es Costa Rica y yo creo que es un activo que tiene este país. Bien, muchas gracias por acompañarnos. Se nos acabó el tiempo muy rápido, don Francisco. No, un gusto. Ha sido un placer. Bien, muchas gracias y gracias también a usted por acompañarnos aquí una vez más en Conversamos. Gracias y recuerde, siga con más de la programación de su Canal 3.